Muchas gracias. Me está faltando Michael Lucero, Gabriela Ramos, Nicolás. Esperemos que Nicolás alce su mano y es el único que nos está faltando. Listo, gracias Nicolás. Entonces denme unos momentos para tomar acá la captura. Y estamos, muchísimas gracias. Entonces podemos avanzar. Entonces voy a abrir compartición de pantalla para que revisemos los ejercicios de esta semana. Entonces le voy a pedir a Joel Villasís, por favor, que nos compartas tu pantalla y nos expliques el primer ejercicio. Recuerden que con este capítulo terminamos el capítulo 3 del libro de texto y a su vez terminamos el capítulo 2 del contenido de la materia. Entonces en esta última parte se hablaba de lo que es requerimientos de calidad, como ustedes recordarán, más de la norma de planes de calidad de software, el ISO 730. Ok, Joel, te esperamos para que compartas. Un momentito, por favor. Y entonces habíamos quedado en resolver unos pocos ejercicios de final del capítulo. Entonces, ahorita Joel nos va a ayudar solamente con el primer ejercicio, que es el... No sé si están viendo la pantalla. Ya mismo, ahorita sí, si le puede hacer un poquito más grande. Primero, haznos acuerdo Eh, rápidamente de los temas de lectura de esta última parte del capítulo 3 y ahora y cuéntanos el 3.8. ya, bueno, se estaba viendo sobre los requisitos, sobre el proceso que se tiene al momento de tener calidad en el desarrollo de un software, en todo el ciclo de desarrollo de un software. Entonces, la pregunta 3.8 nos pedía que dos perspectivas diferentes desde el punto de vista interno y externo para el mantenimiento del software. Uh-huh. Ya, entonces, en el punto de vista externo, intenta medir el esfuerzo requerido para solucionar problemas, analizar y hacer cambios en un software específico. Mientras que desde un punto de vista interno, suele implicar la medición de los atributos de software que influyen en este esfuerzo de cambio. Uh-huh. Entonces, los dos puntos de vista se complementan, ¿no? Es decir, vas a medir básicamente la misma característica, pero desde otro punto de vista. Entonces, algunas métricas para mediciones externas son las mismas que para mediciones internas, pero también hay otras métricas que varían. Para lo interno vas a necesitar ya tener como insumos el conocimiento justamente de la estructura interna del producto, ¿no? Su arquitectura, su código fuente, etcétera. Gracias, Joel. Eso sería todo contigo. Okay. Gracias. Vamos entonces a ver la siguiente pregunta con Kevin Tipantiza, por favor. Los que siguen con la mano alzada, asumo que es Sí, porque ya participan. le comparto. Ya, Kevin, te esperamos. Así es que por favor ayúdenme bajando la mano Andrés, David. Gracias. Estamos listos, Kevin. ¿Puede ver? Ahí sí. Cuéntanos esta última parte del capítulo. ¿Cuál es la parte que más te recuerdas, que te pareció más interesante del contenido? Bueno, pues con referente a la parte que más me llamó la atención fue el procedimiento que debía tener o cómo debía actuar el software al momento de los requisitos, porque se enumeraban una serie de pasos. Bueno, había un esquema, me parece una imagen, Ujú. donde se iba explicando los pasos que se debía llevar para, eh, o sea, ante un requisito. Es la parte que más me llamó la atención. Sí, ponte por favor en el siguiente ejercicio.
Y sí, básicamente la idea es que tú apliques ingeniería de requisitos de software cuando estás haciendo el levantamiento de información, siguiendo los pasos que explicaba. También tomen en cuenta que explicaba también cuáles son los criterios de calidad que debe tener un requisito, ¿no? Y por ende una especificación para ser de calidad. Y luego el otro aprendizaje importante es no olvidarnos que la especificación de requerimientos debe incluir tanto los funcionales como los no funcionales. Entonces, Kevin, te estás entrecortando un poquito, ojalá que nos vaya mejor con tu audio. Ayúdanos con la respuesta de la 311 entonces. Sí se ve la pantalla, pero o Sí, no. sí, la pantalla sí. Ah, ya. Bueno, entonces lo que decía es que describamos justo los pasos que había mencionado que me parecía interesante Ajá. para definir lo que son los requerimientos no funcionales. Ya. Entonces, como primero tenemos que identificar a los interesados. Kevin, sabes que no te estamos escuchando ¿cómo es el audio? Así es que creo que tu audio no está funcionando bien. En todo caso, si tú me escuchas, yo voy a leer por ti y me ayudas bajando, ¿ya? Entonces, como para acordarnos, porque todo esto está en el libro, hay un conjunto de pasos recomendados para levantar requerimientos. En realidad sirven para los dos tipos de requerimientos, ¿no? Pero en este caso nos enfocamos a los no funcionales. Primero, obviamente, identificar a las personas y en general a los espacios de donde puedes encontrar estos requerimientos, ¿no? También pueden ser documentos, también puede ser software legacy, también puede ser en normas, como es el caso, por ejemplo, de la accesibilidad, donde saca requerimientos de las normas WCAG. Ese es el primer paso. El segundo paso, en el caso de los usuarios humanos o los interesados humanos, pues es elaborar un cuestionario donde las personas puedan ir ayudándonos a identificar los requisitos que son importantes para este producto y sobre todo priorizándolos, ¿no? Entonces eso se aplica para poder recopilar, digamos, la información de los usuarios y tener evidencia además. Entonces el siguiente paso es obviamente reunirse con los usuarios, hacerles entrevistas o enviarles las encuestas, ¿no? Si lo tuyo fuera algo que, por ejemplo, abarca gran cantidad de usuarios en gran cantidad de lugares físicos, no los vas a poder reunir a todos juntos ni los vas a poder entrevistar uno por uno. Entonces lo que harás es mandar una encuesta en línea, por ejemplo, como lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto, ¿no? Entonces, a través de encuestas en línea podrás recopilar mayor cantidad de información. Ese es el punto, el siguiente, ¿no? Luego, pues una vez que recibes la información, hay que consolidarla, hay que tabular, hay que ver cómo esos resultados pueden ser expresados luego como requerimientos del producto de software, ¿no? Entonces, en esta parte de consolidación, pues es importante explicar cuáles requerimientos son obligatorios, cuáles son opcionales y cuáles son deseables. Entonces los deseables son aquellos que valdría la pena que estén, pero que no son obligatorios que estén. Y los opcionales son aquellos que definitivamente pueden quedarse fuera, son no aplicables, ¿no? Y obviamente los que son obligatorios o indispensables van necesariamente a la especificación. Y luego justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay que incluir la información respectiva para poder hacer también las mediciones. Entonces tenemos que indicar siempre la manera en que se va a medir el atributo de calidad que con el que estemos trabajando. Por ejemplo, para esta semana parte del trabajo consiste justamente en expresar cuantitativamente los resultados que ustedes obtuvieron en el trabajo de la acción de mejora de vida, que recordarán que empezamos a inicios de junio, pues ya se terminó junio, tenemos que evaluar eso. El último punto, quedar de acuerdo entre todos cuáles mismos son el conjunto de requisitos de calidad que quedan aprobados y que por lo tanto van a ser incluidos en el contrato, en la especificación y en el producto en sí, ¿no? Recordando que todos los atributos o todos los requisitos tendrán que ser probados, tanto los funcionales como los no funcionales.
Eso es importante porque a veces nos quedamos solamente con los casos de prueba funcionales y nos olvidamos que es necesario probar también la no funcionalidad. Ok, gracias Kevin, podemos dejar de compartir. Entonces esa pregunta es importante, tómala en cuenta para el examen, ¿no? Y vamos a ver con Gaby Ramos, ojalá Gaby tengamos suerte con tu audio para ver la última pregunta. Casi no te escuché Gaby, ojalá que lo logremos. Y entonces, ahorita que Gaby nos muestre su resolución de la última pregunta, vamos cerrando ya el capítulo 3 del libro y rememorando que hemos visto 2 capítulos introductorios, ¿no? El de fundamentos y el de cultura de la calidad, y este capítulo 3, el que estamos cerrando, en el que nos hemos centrado en lo que es calidad del producto de software como tal. A ver Gaby, si nos puedes rápidamente contar tu respuesta. Un segundito, ya. Sí, ya te dimos. Básicamente la pregunta 3 se respondía con el mismo libro. Hablaba de la trazabilidad bidireccional y que nos permitía seguir los requisitos, cómo los requisitos han cambiado y se han refinado durante el ciclo de vida. Decía que la trazabilidad es el hilo conductor que une los elementos. Cuando un elemento se vincula arriba a un elemento y este elemento se vincula a sí mismo abajo de otro elemento, formaba una cadena de causa-efecto y eso se veía en el siguiente capítulo. Sí, cuando hablemos de revisiones y auditorías, que eso lo veremos en el segundo bimestre nosotros. Gracias, Gaby. En efecto, la trazabilidad es un concepto súper importante que también, lamentablemente, en nuestro medio muy poco se aplica, ¿no? Todo tiene que ser trazable de una de las etapas hacia la siguiente y viceversa, hacia adelante y hacia atrás. A eso se refiere eso de aguas de arriba y aguas de abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que el usuario tiene una necesidad. Esa necesidad hacia adelante se va a reflejar en un requisito. Ese requisito hacia adelante se va a reflejar en una especificación. Esa especificación hacia adelante se va a reflejar en un componente de diseño. Ese diseño hacia adelante se va a reflejar en un código, ¿sí? Entonces, yéndome hacia atrás, si yo tengo un pedazo de código, yo debo ser capaz de hacer la trazabilidad o el rastreo de ese pedazo de código hasta, por ejemplo, el requisito que lo originó, ¿sí? O incluso la necesidad que lo originó. Entonces, nada debe estar suelto, nada debe aparecer espontáneamente en medio del ciclo de desarrollo. O sea, no es que, por ejemplo, se me ocurre en la etapa de diseño, me aparece una tabla de bases de datos, ¿sí? Así de la nada, y de pronto no hay trazabilidad hacia atrás. Entonces yo no sé de dónde vino esa tabla, ¿no? Esa tabla responde a qué especificación, que responde a qué requisito, que responde a qué necesidad. Entonces no es que un desarrollador, porque le resulta, no sé, conveniente, crea una tabla y listo, ¿no? Sino que tiene que venir de un proceso previo dentro del ciclo de desarrollo. Entonces esa es la trazabilidad bidireccional. Entonces puedes ir avanzando hacia adelante o retrocediendo hacia atrás. Cualquiera de los puntos entregables intermedios del desarrollo de software tiene que ser trazable. Y esto es súper importante para lo que vamos a ver el segundo bimestre, que es ingeniería de pruebas de software. Entonces, cuando tú tienes una prueba, esa prueba tiene que ser trazable hacia los requisitos que estás probando, ¿sí? Entonces, esa prueba tú tienes que poder decirme esto, con esta prueba estoy probando el requisito funcional 5 y los requisitos no funcionales 4 y 10, por decirte algo.
¿sí? Y toda prueba tiene que obviamente responder en la trazabilidad al menos un requisito, si no, no tendría sentido, ¿no? Claro que yo puedo tener una prueba que combine varios requisitos a la vez, pero al menos uno. Eso también me va a evitar a mí probar cosas, probar más allá de lo que necesito o hacer pruebas inútiles. Entonces yo puedo empezar a hacer un montón de pruebas, pero si no hay trazabilidad, algunas de esas pruebas serán de gana o no me representarán un valor agregado, serán pruebas repetidas. Entonces, como bien decía Gaby, más adelante cuando hablemos de revisiones y de pruebas, vamos a ver, vamos a utilizar este concepto de trazabilidad más bien para saber exactamente o de una manera apropiada, eficiente, cuántas pruebas tenemos que hacer y de qué tipo. Entonces, con eso cerramos básicamente el capítulo 3 del libro. Y quería entonces ahora sí mostrarles en el aula del curso, si ustedes la tienen a mano también la pueden abrir, lo que viene a continuación, ¿no? Que sería el capítulo 2. Entonces estamos aquí, perdón, el capítulo 3. Entonces, antes de eso y antes de irme del capítulo 2, la última cosa que les quería mostrar, bueno, ya está subida obviamente la grabación de la clase de la semana pasada y hoy en la noche pues ya estará subida la grabación de la clase de ahorita. Y quería mostrarles que, como les había ofrecido, acá en la sección de los recursos tienen ustedes ya abierto el enlace para todos los documentos completos de la norma 25.000. Entonces voy a entrar acá, me avisan si ustedes no ven el cambio. Ahorita ya estoy en el directorio de Dropbox al cual les he dado acceso a ustedes para poder bajarse esta documentación. Entonces, aquí tienen todas las normas ISO que yo he podido reunir para poder compartirles con ustedes. La que más nos interesa de todo este conjunto de normas para el fines de proyecto es la 25.010, donde está el modelo de calidad como tal. Y la 25.022, donde están todas las métricas de calidad en uso para que ustedes puedan llenar la última pestaña de la matriz Excel para métricas, y la 25.003, donde están las métricas de calidad interna y externa. Entonces, estas dos versiones de acá son estos dos archivos más bien son de la versión previa de la norma. Por lo tanto, yo les he incluido acá también dos carpetas que se llaman igual 25022 y 25023, que contienen una versión más actual de la norma. Entonces, lo único malo es que esto me ayudaron a través de unas capturas de fotos. Entonces, aquí lo que ustedes van a ver es un screenshot donde está la respectiva métrica, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir esta. Bueno, este es el del índice, pero si yo abro por acá, aquí sí tengo, aunque no lo vamos a ver ahorita tan claro por lo que es solamente una captura. Por ejemplo, estamos justamente en el criterio compatibilidad, y dentro de compatibilidad recuerden que hay dos subcriterios: coexistencia e interoperabilidad. Entonces aquí está el criterio coexistencia, por ejemplo, y en coexistencia solamente se tiene una métrica. Entonces la métrica de coexistencia que está aquí en la tabla 7 se llama justamente coexistencia con otros productos. Aquí está el ID que le da la norma, aquí está la descripción, que es básicamente para qué sirve o qué mide esta métrica. Acá está la fórmula, que es una división simple, A sobre B, donde A es el número de otros productos de software con los cuales este producto puede coexistir, obviamente dentro del ambiente en el que va a operar, no así en el aire, sino ya viendo el ambiente real de operación. Y B es el número de otros productos de software especificados con los que podría existir en el ambiente. Entonces divides todos los posibles sobre los que realmente va a coexistir, va a poder coexistir, y esa es la métrica de coexistencia. Y el número ideal sería 1, ¿no? Es decir que si es que hay, se me ocurre, 50 productos distintos de software en ese ambiente, tu producto pueda coexistir sin ningún problema con todos ellos. Entonces 50 sobre 50 te daría 1.
Entonces, así como están capturadas aquí todas las normas, todas las métricas, perdón, para la parte de uso, que es la 25.023, y para la parte de calidad interna y externa, que es la 25.022. Y también de paso tienen ustedes acceso al resto de miembros de la familia de normas. Por ejemplo, para lo que acabamos de estudiar en este capítulo, en esta última semana, es la 25.030, que es la parte de la norma que se encarga de cómo definir requisitos de calidad. Para lo que es cómo hacer evaluaciones de calidad, la norma 25.040, en donde se explica el proceso de evaluación. Entonces, lo que yo les recomendaría es que traten de bajarse localmente toda esta información, porque les puede ser útil algún momento a futuro para otra materia o para algún trabajo, y por lo general las normas ISO, como son de pago, no son tan fácilmente accesibles. Entonces, es un directorio que les puede ser útil algún rato y les va a ser útil con seguridad para el proyecto, ¿no? Entonces, eso está nuevamente acá en el capítulo 2, en la parte de recursos, documentos completos de la norma ISO 25000. Entonces, con esta información, ustedes ya no deberían tener problemas para hacer el levantamiento de las métricas que tienen que hacer para el proyecto. Importante que ya estén divididos entre ustedes cómo van a trabajar para hacer ese levantamiento de métricas. Y creo que nada más, lo demás es todas las actividades que hemos hecho en este capítulo, y esta semana pues tengo el compromiso de igualarme con todas las revisiones, retroalimentarles trabajos y tenerles sus notas hasta aquí, ¿no? Y abrimos el capítulo número 3. Entonces, el capítulo número 3 de la materia salta de calidad del producto, que era lo que habíamos estado viendo en el capítulo 2, a lo que es calidad del proceso de software. Entonces, en este capítulo, el principal objetivo es estudiar lo que se llaman modelos de madurez y capacidad. Entonces, la madurez tiene que ver con la estabilidad que tiene un modelo para ayudarte a desarrollar software, y la capacidad justamente tiene que ver con temas de, como su nombre lo dice, de la capacidad que tiene para ayudarte a producir productos de calidad, valga la redundancia. Entonces, este gráfico que yo les he puesto aquí es sacado del libro, de la parte que vamos a leer esta semana, porque solo vamos a leer un pedacito del capítulo 4 del libro. Esta es la figura 4.2, ¿no? Entonces, aquí básicamente está esquematizado, no todos, pero sí algunos de los principales normas, modelos y propuestas que existen para el tema de procesos de software. Entonces, como ustedes ven, hay gran cantidad, ¿no? Y las flechas un poco tratan de indicar quién aporta a quién. Entonces, dentro de este montón de cosas, nosotros vamos a empezar nuestro estudio acorde a lo que propone el libro de texto aquí, en la parte de las ISO, ¿no? Y dentro de las normas ISO es las siglas de la Organización de Estandarización Internacional. Dentro de las normas ISO, la primera con la que vamos a empezar es la familia de normas ISO 9000, que es las normas para gestión de calidad. Dentro de la familia ISO 9000, la que más nos va a interesar es la principal más bien, es la ISO 9001, la que establece los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones. Entonces, aquí ya no estás hablando del producto de software, es más, las normas ISO no hablan de ningún producto o servicio específico. Las normas ISO 9000 hablan en general de cómo hacer calidad dentro de una organización. Pero existe una norma que es parte de lo que ustedes van a leer esta semana, que se llama la ISO IEC 90003. Entonces, la 90003 es la norma que explica cómo aplicar la 9001 cuando el producto del que estás hablando es un producto de software. Entonces, para nosotros, esta es la norma dentro de la familia 9000 que más nos interesa, la 90003, o también llamada la norma 9000-3. Entonces, otra cosa importante que vamos a ver, van a leer ustedes esta semana, es que esta familia ISO 9000 se basa en un modelo o una propuesta más genérica y muy utilizada a nivel de calidad, que se llama el modelo PDCA.
Entonces de ese vamos a hablar hoy día y van a leer ustedes también en el capítulo respectivo. Y entonces por ahí vamos a empezar el cuento. Luego el libro va desarrollando, no para lo que leemos hoy, sino para a futuro, otras normas ISO como la 12207 que está acá y también la norma 29110 que está acá. Y algunas otras más como ustedes ven acá en este lado, ¿no? También ha habido influencia de la norma ISO 9000 en normas de tipo militar. Entonces aquí están normas aplicadas por los militares, son las normas DoD, Department of Defense o Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Entonces a partir de la 9000 se han generado varias normas para uso militar. Lo más importante de este capítulo es el modelo de madurez que nosotros vamos a estudiar, que es el modelo CMMI, que está en este lado, de color rojo. Entonces CMMI tampoco es solamente un modelo, es una familia de modelos, se llama constelaciones en realidad. Y dentro de esa familia de modelos, los tres modelos que existen son el modelo DEF de desarrollo, el modelo SBC de servicios y el modelo ACQ de adquisiciones. Entonces, de estos tres modelos, el que a nosotros más nos va a interesar, obviamente, es el modelo DEF. Entonces, aquí es donde nos vamos a ubicar la mayor parte del estudio de este capítulo de calidad de proceso y hasta ahí donde más o menos va a llegar el examen, ¿no? El modelo CMMI se deriva de un modelo previo que se llamaba SWCMM. Era un modelo de madurez y capacidad que solamente trabajaba con software. Y a partir del cual se generó algunas propuestas interesantes. Por ejemplo, nació un modelo que se llama People CMM, que es un modelo de madurez y capacidad solamente para trabajar con el personal de sistemas. Y nació dos procesos, el PSP, que se llama, que es el Personal Software Process, un proceso de software para trabajar de manera personal, es decir, para una sola persona, un individuo dentro de un equipo de desarrollo, y su compañero el TSP, que es el Team Software Process, que es un proceso para trabajar en equipos de software, ¿sí? Y a su vez aportó para la norma ISO 15504, que viene a ser la competencia del CMMI. Entonces ustedes se fijan, la 15504 hereda o recibe insumos de la familia 9000, la que vamos a estudiar esta semana, y también del antecesor del CMMI, que es el CMM. Por eso es que cuando uno compara CMMI con ISO IEC 15504, encuentra similitudes, ¿no? Es porque ambos tienen un ancestro común, que es el SWCMM. El ISO IEC 15504 es más aplicado en Europa, se le conoce también con el nombre de SPICY, tiene muchísima aplicación, como digo, sobre todo en los países de Europa, porque la ISO es una organización que tiene sede en Europa. Mientras que de nuestro lado del mundo, el modelo más utilizado es el CMMI, que es el que nosotros vamos a estudiar. Los dos hacen lo mismo, te permite básicamente medir la madurez y la capacidad, es decir, la calidad, en otras palabras, de los procesos de desarrollo de software, ¿sí? Entonces ya no nos vamos a enfocar en el producto como lo hicimos en el capítulo anterior y como lo estamos haciendo en el proyecto, sino que en este capítulo nos vamos a enfocar en el proceso. Y bueno, hay algunas otras normas, como ustedes ven, adicionales. Entonces, este grafiquito lo van a volver a ver cuando lean la parte que corresponde del libro esta semana, pero quería un poco explicarles para tener un contexto general. Entonces, aunque se vea un poco relleno este gráfico, yendo poco a poco y enfocándonos en una sola cosa a la vez, pues vamos a ir analizando las partes que más nos interesan. Como digo, vamos a empezar por este ladito de acá. ISO 9000, ISO 9003 y su antecesor, que es el modelo PDCA. Entonces, para ello, yo les he puesto aquí en recursos un enlace a un documento o a una página web más bien de PDCA para mejora continua,
También acá les he puesto un grafiquito que pues después de que ustedes lean el capítulo va a quedar más claro, ya vamos a regresar sobre eso también. Y les he incluido la norma completa ISO 9001 del año 2015, que es la que tenemos a disposición, y esta es la norma actual y completa 90003 del año 2014. Entonces, igual que la otra carpeta, les recomiendo que se la bajen y la tengan en local o la suban en algún almacenamiento propio de la nube para que las tengan a disposición para cuando las vayan a necesitar. Sobre todo la que a nosotros nos sirve más, que es la 90.000-3, que es, como les decía, los lineamientos para implantar la norma 9001 en organizaciones que desarrollan productos de software. Y este es el manual que vamos a abrir hoy para la parte práctica, en la segunda parte de la clase, ¿no? Entonces, hay una sola actividad propuesta para hoy, que es para esta semana más bien, que es esta actividad de foro, ¿no? Entonces, ya que estamos aquí, la vamos a desglosar de una vez. Entonces, lo primero, lea el capítulo 4 del texto del aporte, desde la página 101 hasta la página 118. ¿Dónde termina la sección 4.3? Porque en esa página empieza la sección 4.4. Entonces, solamente hasta el final de la sección 4.3. Entonces, son 17 páginas, algunas tienen gráficos, entonces no es muy largo de leer. Y luego escribir, esto es un foro, ¿no? Escribir una entrada en este foro respondiendo a las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuáles son los 4 elementos del ciclo PDCA según la ISO? Describa brevemente en qué consiste cada elemento. Entonces, de una vez lo vamos a revisar rápidamente, ustedes luego lo leerán en el libro porque me interesa para explicar el resto del deber, ¿no? Entonces, aquí están los ciclos PDCA. Este es un ciclo de cuatro fases. La fase plan, como su nombre lo dice, lo que implica es hacer la planificación de lo que te vas a proponer como mejora, ¿no? Entonces, al planificar yo me planteo un objetivo de mejora y me planteo también la manera como voy a hacer la medición de si cumplí o no cumplí con ese objetivo. Entonces, todo eso es la parte de planificación. El do, que se traduce como hacer, ¿no es cierto?, es justamente la parte de ejecución. Entonces, la parte de ejecución se divide en dos cosas. Primero, capacitación y segundo, la ejecución propiamente dicha. Entonces, en el do, tú o tu equipo, todos reciben la capacitación que necesitan para cumplir con el plan propuesto y una vez capacitados, pues se ponen a ejecutar las tareas que hayan sido planificadas anteriormente. Entonces, aquí la idea es decir que para hacer las cosas de calidad, antes de ponerte a hacer, tienes que planificar. Aplicando esto al proyecto, me lleva a recordarles que si todavía hay algún equipo, me parece que de este grupo ya no, creo que más bien del grupo de la mañana tengo problemas, que aún no tiene un plan coordinado con su respectiva jefa, es súper urgente que se igualen con eso, ¿no? Entonces, vuelvan a chequear si es que es el caso con la jefa, que todo esté bien con respecto al plan o cronograma que ustedes entregaron. Entonces, ahorita nosotros en el proyecto del curso estaríamos en el do, en el cual ustedes están de manera paralela capacitándose en lo que necesitan saber. Por ejemplo, la semana pasada hicimos rápidamente la revisión de cómo se trabaja con el Wave. También yo les di algún material para que se ayuden en la parte de cómo se trabaja con el NASA TLX. Hoy vamos a ver SourceSite. Entonces, también hoy hemos visto ya la documentación de las métricas. Entonces, estamos dentro del do, la parte de capacitación cubriéndola, ¿no? Y obviamente, al mismo tiempo, en paralelo, ustedes están ya ejecutando de acuerdo al cronograma. Entonces, en realidad, estamos siguiendo un ciclo PDCA, que es la manera más lógica y más eficiente de hacer procesos con calidad. Entonces, ahora viene la tercera fase que se llama el check o el chequear, ¿no? Entonces, una vez que tú ya tienes ejecutadas cosas, puedes chequear cuál ha sido el resultado. Entonces, acá el check todavía no lo vamos a aplicar en el proyecto. Bueno, tengo una pregunta de Nicolás, ya la voy a responder luego.
El check no lo vamos a aplicar ahorita en el proyecto porque todavía estamos muy pronto dentro del proyecto, pero sí la vamos a aplicar cuando hagamos la evaluación de lo que ustedes han realizado, ¿no? Pero sí, para acabar de explicar este ciclo, lo que sí vamos a aplicarlo en esta semana, la parte del check es en el trabajo individual que hicimos de una actividad de mejora. Entonces recuerden que al inicio del mes nos planteamos analizar, y eso era la parte del plan, qué cosas, qué dimensiones eran importantes en nuestra vida. Y dentro de esas quedamos en que cada uno íbamos a escoger una sola acción concreta que tú podías realizar para mejorar tu calidad de vida, ¿no es cierto? Y quedamos en aplicarla durante todo un mes. Entonces sería la parte del do. Entonces, como en ese trabajo individual ya terminamos la parte del do, en esta semana quiero que hagan el check. El check es básicamente ver cuáles han sido los resultados y a través de valoraciones cuantitativas decidir si cumplimos o no cumplimos con lo que estuvo planeado. Ese es básicamente el chequeo. El chequeo no es secuencial al do, es como paralelo. Yo voy haciendo, voy chequeando, voy haciendo, voy chequeando, ¿sí? Y finalmente viene el AC. El AC es la acción. Entonces la acción es una decisión que yo voy a tomar para hacer un mejoramiento continuo y entrar nuevamente en el ciclo para planificar la siguiente iteración. Entonces digamos que, por ejemplo, a inicio de este mes yo me propuse, se me ocurre hacer media hora diaria de ejercicio. Y me hice un plan de que lo iba a hacer a tal hora, y el tipo de ejercicio que iba a hacer era este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese fue mi plan. El rato de los dos ratos de hacer, un día sí hice, otro día no, otro día sí, 3 días ya no, y luego al final ya no hice nada. Entonces ahorita que estoy chequeando, yo analizo y me doy cuenta de eso, ¿no? Y llego a la conclusión de que 30 días que hubo, solamente, no sé, 12 días logré hacer ejercicio, y de esos 12 días solamente 6 hice la media hora. Los otros días hice menos, por decir algo. Entonces, como ven, el chequeo es cuantitativo, ¿no? Y yo voy comparando lo que hice con lo que planifiqué. Y entonces ahora viene la acción. Entonces mi acción es qué decisión puedo tomar para, si digamos que fuéramos a continuar con esto durante el mes de julio, para en el mes de julio hacerlo mejor. Entonces ahí tendría que yo decidir, capaz que no era esa hora, sino a otra hora, capaz que no era ese tipo de ejercicio, sino otro tipo de ejercicio. No voy a plantearme media hora, sino 20 minutos, pero sí los voy a cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo tomo acciones o decisiones que me van a ayudar a mejorar. Y en base a eso me lanzo a un siguiente ciclo que sería el siguiente mes. Pero nota como que mi nivel de calidad mejora, ¿no? Entonces yo empecé con cierto nivel la primera vuelta que me di, y ahora que tengo más experiencia, más conocimiento, la segunda vuelta voy a empezar a otro nivel. Y entonces la segunda vuelta haré el plan de julio, haré el trabajo de julio, al final de julio chequearé y luego actuaré para hacer la vuelta de agosto, y así sucesivamente. Entonces el ciclo de mejoramiento continuo no tiene un final, digámoslo así, sino que cada vez que iteras lo haces un poco mejor, pero siempre pasas por los ciclos de planificar, hacer, chequear y actuar. Entonces, ahora sí voy a responder la pregunta de Nicolás, que lo que pregunta es qué es lo que tenemos que entregar al final del proyecto, ¿no? Entonces, al final del proyecto habíamos quedado en las especificaciones de este escrito, son 2 cosas que ustedes tienen que entregar en la fecha que está planteada para este curso, que si no me equivoco es el 27 de julio, es decir, de hoy en 3 semanas. Tienen que entregar un informe, y el contenido del informe lo tienen que poner de acuerdo con sus jefas de proyecto, y tienen que hacer una exposición en clase, es decir, que de hoy en 3 semanas cada equipo tendrá un espacio de tiempo para exponer de una manera resumida, ejecutiva, lo que tengan en su informe. Y el informe básicamente tiene que tener los resultados de todos los pasos que se solicitó en el documento de especificación del proyecto, ¿no? Que si no me equivoco son 12 pasos. Entonces, todos ellos tienen que estar desglosados en el informe que ustedes van a presentar.
Eso es lo que tenemos que presentar de aquí en 3 semanas en lo que se respecta al proyecto. Y como digo, cualquier detalle específico lo tienen que coordinar ustedes con sus jefas. Volviendo a lo que vamos a hacer esta semana, entonces, lo primero era leer el capítulo y lo segundo, responder estas 5 preguntas. Primero, los 4 elementos del ciclo PDCA según la ISO, eso está en el libro, lo que acabamos de explicar básicamente. Segundo, ¿para qué sirve la norma ISO IEC 90003 y cuál es su relación con la norma 9001? Eso también está en el libro y lo acabamos de explicar. Y luego estas tres últimas preguntas son en relación a la acción concreta de mejora que nos planteamos al inicio del mes de junio, la cual está documentada en uno de los primeros foros que hicimos, porque allí ustedes explicaron y ahí quedamos de acuerdo con algunos ya cuál era la acción, con otros depurar un poco más la acción, concretarla, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta número 3 es la siguiente. ¿Logró cumplir con la acción de mejora durante todo el mes? Si la respuesta es sí, describa lo realizado. Entonces, yo diría sí, sí logré cumplir porque yo me propuse leer un libro semanal y este mes he leído el libro X, el libro Y, el libro Z, etcétera, ¿no? Entonces, voy describiendo lo que sí logré realizar. Pero si la respuesta es no, digamos que te olvidaste o ya tiraste la toalla o a la final no era algo que tú en la práctica pudiste hacer, lo que tienes que decir es no lo logré y estas son mis razones. Explique las razones por las que no lo pudo cumplir, por tiempo, porque me enfermé, porque no sé, lo que haya sido. Es la pregunta número 3. La pregunta número 4, describa los resultados en términos cuantitativos. Esto es súper importante porque nosotros como ingenieros de calidad nos tenemos que acostumbrar a dar la información en números, en cantidades, en métricas, ¿no? Entonces ahí necesito que a través de una cuantificación numérica tú me digas los resultados que obtuviste, aunque hayan sido parciales. Entonces digamos que de los 30 días que tuvo el mes, solamente 5 días lograste cumplir con tu propósito. Entonces ese ya es un resultado cuantitativo. Entonces resultado, número de días que logré cumplir, 5. Número de días que no logré cumplir, 25. Número de horas que logré trabajar en mi acción, no sé, 15 horas en todo el mes, etcétera, ¿no? Entonces cualquier cosa que tenga que ver con la acción y con lo que lograste hacer, pero en términos cuantitativos como resultado medible. Y quinto, este ya es cualitativo, es tu opinión, qué aporte tuvo esta tarea para tu calidad de vida. Y si no tuvo ninguno, también explícalo, ¿no? Entonces ahí dices, pues esta tarea la verdad no me aportó nada. Y si te aportó algo, pues qué fue lo que te aportó. Entonces esos son las 5 preguntas del foro de esta semana después de leer el capítulo, ¿no? Entonces ahorita voy a abrir, primero voy a dejar de compartir y luego voy a abrir micrófono para quien desee alzar la mano y hacer cualquier pregunta, aclaración del capítulo o también puede ser del proyecto también, podemos hablar de eso. Cuéntenme, si tienen alguna duda, ahorita es cuando. Y si no, pues vamos asumiendo que todo está bien. Leslie, tienes la palabra, por favor. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto al proyecto. Ya los datos tabulados de NASA TLX, ¿cómo se tienen que presentar? Al final serían, ¿cuántos gráficos se necesita? ¿O cuál sería el formato adecuado de presentar esos resultados? Efectivamente, la mejor manera es presentarlo con gráficos. Entonces tienes que tener un gráfico por cada una de las dimensiones de NASA, que son 6. Entonces, en definitiva, serán 6 diagramas de barra y cada diagrama de barras tendrá las 10 tareas, en donde yo podré ver rápidamente cuáles, de todas las tareas, cuál fue la que más problemas tuvieron en esa dimensión, digamos tiempo. Entonces ahí me saldrá que la tarea número 6 es la que más les costó en términos de tiempo a los usuarios.
¿sí? Eso en la de tiempo. Si hablamos de frustración, tal vez saldrá que la tarea número 3 es la tarea que más les frustró a los usuarios. Y claro, así en orden, yo podré ver gráficamente desde la tarea que más a la que menos también, ¿no? Digamos en términos de esfuerzo físico. Resulta que la tarea 8 es la que más esfuerzo físico les costó en promedio a los usuarios, ¿no? Entonces, de estos 6 gráficos ya sumarizan el promedio de todos los usuarios que tú lograste observar en NASA TLX. No sé si con eso se aclara tu pregunta, Leslie. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto al proyecto o con respecto a las tareas para esta semana? Ok, entonces seguimos avanzando. La otra cosa que les quiero mostrar el día de hoy es el tema de la utilización del source site. Entonces, para eso también les voy a compartir mi pantalla. O antes de eso, primero, voy a regresar al aula del curso. Y como ya les mostré hace un rato, me avisan si no lo ven, pero acá arriba, en la parte del capítulo 3, sección de recursos, está aquí un enlace a un manual de SourceSite. Entonces voy a abrir este manual. Es un manual relativamente pequeño, son 13 páginas, de la última versión del SourceSite, que es la que nosotros vamos a utilizar, en donde está la explicación de cómo funciona la herramienta y qué nomás te provee, ¿no? Entonces, para resumirles un poco, el SourceSite se mueve en función de puntos de chequeo. Entonces, lo que hace es, el momento que tú le das el URL del sitio que vas a analizar, él recorre todas las páginas de ese sitio y va aplicando estos puntos de chequeo. Entonces, en los siguientes elementos, busca errores en las páginas, ya vamos a ver qué tipo de errores. Si se trata de inglés, incluso busca palabras mal escritas. En el caso nuestro, como son páginas en español, esto pues no nos va a poder ayudar. Busca errores de accesibilidad, revisa la compatibilidad del sitio web con distintos browsers. Analiza temas de privacidad, analiza temas de la máquina de búsqueda del Google, de SEO, del Search Engine, básicamente para ver qué tan fácil o difícil es que este sitio web sea encontrado por los buscadores. Analiza estándares para la web en general y la que más nos interesa para el proyecto de SourceSite, la parte de usabilidad. Entonces ve temas de problemas de usabilidad en el portal web. Esos son básicamente los puntos de chequeo. Y aquí te va explicando el tipo de reportes que provee, ¿no? Y algunas otras opciones avanzadas que tiene la versión de pago. Entonces eso también les quería explicar. Nosotros obviamente no vamos a usar la versión de pago, vamos a usar la versión trial. Entonces la versión trial la puedes usar de dos maneras. La una es, como yo voy a hacer ahorita, directamente desde el navegador. Y la otra, que es la que yo les pido a ustedes que hagan, que es descargándote la versión trial de manera local, porque eso te permite revisar, eso te da más funcionalidad que la que yo voy a usar ahorita. Entonces voy a dejar de compartir esto para mostrarles la herramienta, ¿no? Entonces me voy a ir por acá a mi navegador y esta es la página a la que ustedes tienen que ir. La página se llama powermapper.com. Aquí está abajo el nombre, PowerMapper. Y entonces en PowerMapper tú te vas a la opción que dice descargar y descargas localmente me voy a ir acá, voy a abrir otra pestaña. Entonces tú le das PowerMapper SourceSite si quieres, para asegurarte que te salga, y aquí debe salirte, aquí está, SourceSite Trial, Try Online or Download, para Macintosh y para Windows, ¿no? Entonces acá es donde yo les digo que yo voy a probar online. Sin embargo, yo les recomiendo que ustedes se descarguen la versión de 30 días. Entonces, como el trabajo lo entregamos en 3 semanas, incluso si te descargas ahorita,
Si todavía no lo han hecho, hay tiempo suficiente, ¿no? Dentro del mes que tenemos para el trial. Entonces te puedes descargar para Windows o para Macintosh, lo instalas en tu equipo y ya tienes la posibilidad de escanear hasta 100 páginas del sitio web. En cambio, la versión que yo voy a usar ahorita me permite escanear apenas 10 páginas, pero para fines del ejemplo será suficiente, ¿no? Entonces voy a seguir usando mi ejemplo, que es el SAEW. Entonces voy a tomar el URL del SAEW, en mi caso lo voy a poner aquí en la versión online. Ustedes hacen lo mismo, pero en la versión que descarguen y configuren en sus equipos. Y entonces en este momento la herramienta, como ustedes ven, está haciendo ya el escaneo. Eso quiere decir que se está recorriendo aleatoriamente, en mi caso 10 páginas, en el caso de ustedes con la versión que se descarguen 100 páginas. Y de esas páginas va a hacer el análisis. Aquí me está indicando ya lo que está revisando, y de esas 100 páginas va a hacer el análisis de todos esos puntos de chequeo de los que hablábamos. Entonces ya está listo. En este caso, como solo fueron 10, no se demoró mucho. Entonces ya me está diciendo que el 18% de las páginas que escaneó tienen problemas y me permite ver los resultados, ¿no? Entonces, para los resultados me voy a ir yo en el siguiente orden. Esta es la sección donde me muestra el resumen de resultados. Entonces, fíjese que aquí está todas las categorías que el source site te revisa, ¿no? La calidad en general, como un resumen de toda la calidad. Aquí está lo que hablábamos de los tipos de errores que encuentra, problemas de accesibilidad, de compatibilidad, de la máquina de búsqueda, de los estándares de la web y temas de usabilidad. Y aquí tienes marcado en colores donde más ha tenido dificultades, en este caso de las 10 páginas que chequeó la versión web. Insisto, ustedes van a usar la versión de descarga que chequea 100 páginas gratuitamente. Entonces, fíjense en que aquí los problemas que encontró para el SAEW son problemas de estándares de la web, 21% de las páginas revisadas tienen ese problema, problemas de compatibilidad, acá abajo problemas de usabilidad, también el 21%, luego problemas de compatibilidad del 11%, problemas de accesibilidad del 11%, y en general se considera, o la herramienta considera que este sitio SAEW tiene un 21% de problemas, que es peor que el promedio, ¿no? Entonces está por debajo del promedio de calidad esperado. Entonces esto necesitaré que ustedes me capturen y pongan el informe en la parte de source site, ¿no? Entonces esta será como, este summary que se llama, será como la primera captura que ustedes hagan del source site para, obviamente, el portal que les tocó. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí tendrán que, obviamente, darle clic en cada una de estas opciones y también capturar y analizar cada una de ellas, ¿no? Entonces yo voy a ir en orden. Por ejemplo, es lo de compatibilidad de navegadores. Entonces, fíjate que cuando vas a la pestaña de compatibilidad, te aparecen todos los navegadores que la herramienta revisa. Aquí están todos ellos: el Explorer, Edge, Firefox, Safari, Opera, Chrome, el sistema de iOS y el navegador de Android, ¿no? Y aquí está la simbología que utiliza. En rojo significaría que es problema, con un cuarto faltante significaría que hay un problema mayor, con la mitad faltante significaría que hay un problema menor, y evidentemente visto significa que no hay problemas. Entonces, como ustedes ven, para el SAEW encontró problemas menores. Aquí está, en todos estos, en el único que no encontró problemas en absoluto fue para Android, ¿sí? Y de ahí en todos encontró problemas no muy graves, pero sí problemas al fin. Y entonces acá abajo puedes ver cuál es el asunto, ¿no? Y entonces el problema que encontró es con un tema de CSS. Entonces este es el análisis que ustedes ya tendrán que escribir en el informe, ¿no? Entonces pueden capturar esta parte para que sea el resumen general de la parte de compatibilidad de navegadores, pero esta parte de aquí ya tendrán que explicar
porque esto de aquí ustedes ya lo podrían plantear como una cuestión de mejora, ¿no? Como uno de los elementos de mejora del portal. Entonces ahí tendría que explicarse, ¿no? Sabe que usted tiene que trabajar en el tema de su CSS, y de hecho fíjate que acá abajo me dice exactamente cuál es la capa CSS que está mal, ¿no? Entonces aquí está el enlace a la parte de estilos, lo que se llama style.css. Ahí es donde hay problemas, y el problema tiene que ver con un tema de cambio de colores. Entonces todo esto ustedes tendrán que reportarlo en el informe. Esta es la parte de compatibilidad. Ahora vamos a ver la parte de usabilidad, que es la que, como les decía, la que más me interesa para el proyecto de ustedes en la parte de SourceSite, porque SourceSite es especializado en el tema de usabilidad. Entonces aquí lo principal que ustedes tienen que saber es que la herramienta trabaja con de tres cosas principales de usabilidad. Primero, las guías de usabilidad del gobierno de los Estados Unidos, que se llama usability.gov, con B pequeña de government, ¿no? Entonces, las guías usability.gov es el estándar de usabilidad que es obligatorio en Estados Unidos. Todos los sitios web de Estados Unidos, públicos y privados, tienen la obligación de cumplir con usability.gov, so pena de tener problemas legales. Entonces, en este caso, el SAEW no incumple con algunas de las guías del usability.gov, y por eso me marca X. La segunda gran tipo de guías que utilizan la parte de usabilidad son las guías que son llamadas las mejores prácticas de la W3C. Entonces el World Wide Consortium establece algunos lineamientos para marcar la usabilidad de las páginas web, y en este caso las de SAEW están también cumpliendo con esas páginas. Y el tercero es la facilidad de lectura. Este le está marcando con un visto porque como no entiende el español, entonces no puede hacernos una revisión. Si ustedes lo hacen con un sitio web en inglés, aquí es probable que ya les salga que hay algunos problemas, porque el inglés sí que lo entiende, ¿no? Y sí lo puede procesar. En todo caso, acá abajo tú puedes ver la descripción de dónde están los problemas. Aquí se encontraron 7 problemas. De qué se trata el problema y cuál guía es la que está rompiendo. Entonces, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, lo primero es que este es un problema menor. Acuérdense que con un cuartito de acá significa un problema menor. Ya voy contigo, Juan José. Entonces aquí el problema es que no se debe utilizar líneas subrayadas, porque las personas piensan que es un enlace y no es un enlace. Entonces eso es un problema. Eso rompe la regla de usability.gov, que es la 10.4, y aquí está el estilo que está marcando uso de subrayados donde no se debería utilizar. Y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo aquí problemas. Todos estos son problemas menores. Rompe otra guía de la usability, la 14.3, otra guía de la usability, la 17.4, y ahora vamos con las W3C. También son problemas menores, es decir, no son tan graves, pero son problemas al fin. Por ejemplo, aquí un tema del tamaño de la figura, ¿no? El ancho y el alto de la figura no está de acuerdo con el tamaño real de la figura. Esto significa que la imagen se está mostrando distorsionada cuando se le carga, ¿no? Eso rompe con una regla de W3C, que si le das clic aquí te llevaría a ver cuál regla es, y acá te dice incluso cuál es la imagen que está rompiendo el problema, que está cumpliendo con el problema. Es una imagen de QR que han puesto aquí, ¿sí?, dentro del sitio de SAEW. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso hay varios problemas, 7 problemas de prioridad 2 y 2 problemas de prioridad 3, que como ustedes ven son los problemas más graves, ¿sí? Entonces aquí tenemos un mal uso de los radio buttons. Eso rompe la regla 3.9 de usability.gov. Y aquí una regla bien importante para lo que es usuarios de baja visión, que todas las páginas web deben tener al menos 12 puntos en el tamaño de las letras, ¿no? Esa es la regla 11.8.
Entonces, fíjate en que aquí está establecido que en la página de estilos, en el CSS, está establecido algunos tamaños de 11 en este portal de CW, y eso rompe con esta regla de usabilidad. Como ustedes ven aquí, y esto es muy importante para nosotros, para usuarios sobre la edad de los 75, puede ser lo mejor usar al menos 14 puntos y nunca usar menos de 9 puntos, aunque la usability.gov pide 12 puntos, ¿no? Entonces lo ideal sería 14 puntos, nunca se debe usar menos de 9, y aquí tenemos los ejemplos de donde están usándose menos de 12, que es lo recomendado por Usability. Ahora sí, te doy la palabra, Juan José, para que... No. Gracias, Inge. Solo que tenía una cuestión. El portal que mi grupo tiene que analizar es WhatsApp Web, y resulta ser que el source site no permite, o sea, no logra realizar el escaneo de WhatsApp Web, ni con la versión de escritorio ni con la versión en línea. Ya, bueno, ahí primero, bueno, ahí hay dos posibilidades. La una es que si hay alguna manera de sobrellevar el problema y hacer que analice, entonces habría que leer un poco más foros y manuales. La otra es que efectivamente el WhatsApp Web tenga restricciones de seguridad que le impidan al source side hacer el análisis. Sí, eso último mismo aparece. Sí, yo también pensaría que es probable que pase eso, en cuyo caso ustedes reportan eso en el informe. Entonces ustedes abren la sección de source site, en esa sección capturan el error que despliega y explican que no se pudo hacer el análisis dado que la herramienta no puede accesar al portal, y eso sería todo. Es lo que haces en la vida real, porque no necesariamente siempre todas las herramientas se pueden usar en todos los casos. Entonces, si ustedes ya están absolutamente seguros que no hay manera de hacer que trabaje SourceSite con el web WhatsApp, reportan de esa manera. Listo. Para los demás. Ok, no hay ningún problema. Gracias. De nada. Entonces vamos a continuar viendo otra de las pantallas que me interesa explicar cómo funciona. Esta es la pestaña de accesibilidad. De hecho, ustedes obviamente van a reportar las 6 pestañas, ¿no? Todas estas que ustedes ven aquí. Las 6 pestañas van a reportar entonces por issue, por tipo de problema. Y obviamente la pestaña del summary también. Entonces, en accesibilidad, como ustedes ven, esta pestaña nos muestra los problemas de accesibilidad que indican problemas para personas adultas, para personas con discapacidades o para personas en general con necesidades de accesibilidad. Obviamente las pruebas automáticas, dice aquí, no pueden detectar todos los problemas de accesibilidad, por lo tanto debería realizarse de la mano con pruebas con seres humanos. Por eso es que nosotros estamos haciendo una mezcla de probar con herramientas más a pedirles a las personas de la tercera edad que nos están ayudando que lleven a cabo las tareas. Por cierto, si todavía no les han mandado la lista de las tareas a las jefas para que se las aprueben, eso es algo que también ya tienen que hacerlo ya, si es que todavía no lo han hecho, ¿no? Entonces, las dos normas con las que trabaja SourceSite son la WCAG versión 2.1 y la sección 508 de Estados Unidos. Así se llaman las normas de accesibilidad en Estados Unidos. Y la WCAG tiene 3 niveles de accesibilidad, A, AA y AAA. Cuando una página no cumple con un criterio establecido de nivel A, eso lo marca en rojo. Cuando no cumple de AA, lo marca como error mayor, y cuando no cumple AAA lo marca como error menor. ¿Sí? Así es como se ve gráficamente en cuanto al WCAG. Y en cuanto a la 508, roja, cuando igual no cumple no es usable para muchas personas porque incumple con esa regla, y con este reloj de cuarto, que significaría muy difícil de usar. Entonces veamos cómo le fue a mi página de CW. De nivel A, que son las rojas, las más importantes, tengo 7 problemas.
Y aquí ustedes pueden ver cuál es el problema, en este caso los manejadores del on-click, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes las reglas que incumple. De la WCAG 2.1 está incumpliendo con el feature 54 y de la sección 508 está incumpliendo también con el feature que se llama AF54, que es equivalente con el de acá. Porque en muchos casos las dos normas hablan de lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo que dice es que hay algunos usuarios que no usan ratón, sino que usan solamente teclado, y entonces debería haber un manejador para teclado y eso no hay. Entonces el SAEW no es usable exclusivamente con teclado, solamente con ratón, y eso es un problema. Luego, la segunda, en este caso que me dio, es que falta una etiqueta en un control de un formulario HTML. Aquí me dice nuevamente el feature que rompió, que es el feature 68. Aquí te dice qué significa eso, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí tengo otro rojo, otro rojo, otro rojo. Este es súper importante. Los elementos tipo imagen deben tener nombres accesibles. Ese es el feature 65 que se está rompiendo. Y aquí está a quién le impacta, ¿no? Impacta a todos los usuarios de software NVDA, software JAWS, software VoiceOver. VoiceOver, JAWS y NVDA son lectores de pantalla. Son los softwares que les permiten a las personas que no ven, a las personas ciegas, navegar, porque les dicen en voz todo lo que está pasando sobre el navegador. Entonces, en este caso, si tú incumples con el feature 65 y las imágenes no tienen nombres accesibles, estos lectores de pantalla ya no pueden hacer su trabajo y por lo tanto el SAEW no es posible de ser usado por alguien que sea ciego. Eso es lo que me está diciendo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces los rojos son los más importantes y de nivel AA, que son también problemas, aunque no tan graves, son problemas graves, pero no demasiado. Tenemos dos cosas más, que igual rompen o significan no conformidades, feature 24 de ambos, WCAG y 508, y en el otro caso el feature 3.1.2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es típica, ¿no? Creo que vimos también la semana pasada cuando hablamos del Wave. Entonces, cuando estás hablando cuando estás incorporando texto de un lenguaje diferente, debes abrir una nueva etiqueta lang. Entonces, eso no está sucediendo en el SAEW, no está manejada la etiqueta lang. Y eso es súper importante nuevamente para los navegadores de pantalla. Entonces, ustedes harán la captura respectiva del resumen y luego en el informe pondrán el análisis como el que acabo de hacer yo. Y finalmente les quisiera mostrar la pestaña de estándares. Entonces, en estándares valida tres cosas principales. Primero, el cumplimiento de los estándares de uso de HTML. Segundo, el cumplimiento de los estándares CSS. Y tercero, que no estén trabajándose que no se estén usando funciones deprecadas, que en este caso no hay problema, ¿no? En los otros dos sí, y nuevamente aquí están, en este caso, 25 problemas de prioridad 1, y aquí están todos los problemas de CSS y HTML que tiene ¿cómo es el SAEW? Y aquí están los problemas de prioridad 2, problemas HTML. Y los informativos, esos sí no son errores, entonces estos no nos preocupan. ¿Sí? Simplemente hasta los de prioridades. Entonces, eso en cuanto a la pestaña de estándares. Y finalmente, no, nada más. Esos son básicamente, hemos cubierto todo. Entonces, resumiendo, vas a ir a la página de PowerMapper, te vas a descargar la versión local del source site, que es trial para 90 días. En esa versión vas a poner el URL del sitio, te va a escanear 100 páginas, se va a demorar un poquito porque hace un escaneo aleatorio buscando esos puntos de chequeo, y cuando termine te va a sacar esta pantalla, en donde te dice el porcentaje de páginas del sitio que tienen problemas. Entonces esto capturas y va para el informe. Luego cuando le des View Report te va a salir este resumen, te va a salir la pestaña de Summary.
en donde se ven todas las categorías y se ven el resumen de cuántas páginas incumplieron y el porcentaje de incumplimiento. Entonces esta capturas y haces un pequeño análisis textual. Y luego vas abriendo uno por uno todas las pestañas de las distintas dimensiones, que son estas 6 de acá abajo. Errores, accesibilidad, compatibilidad, como es máquina de búsqueda, el SEO, estándares de la web y usabilidad. Y de todas ellas vas capturando el resumen gráfico y vas describiendo, haciendo el análisis debajo de los problemas que tuvo. Recuerda que cada problema va a significar ya una cosa que tú tengas que pedirles que mejore. Entonces la lista de cosas a mejorar va a ir aumentando, aumentando, aumentando conforme tú vayas a ir revisando cada una de estas pestañas de SourceSite. Eso es básicamente, hasta ahí quisiera escuchar si tienen alguna duda o pregunta con respecto al SourceSite. Chévere. Una pregunta, Entonces, o sea que al final que debemos poner la imagen, describir y de una vez también aportar con, por decir, con una solución para eso. aportar con soluciones no, porque nosotros como auditores o evaluadores, esa es la parte interesante de nuestro trabajo, no estamos obligados a decirles cómo solucionar, peor aún a darles solucionando, que en este caso no pudiéramos porque no tenemos acceso de desarrollador a los portales, ¿no? Pero aunque tuviéramos, no lo vamos a hacer. Entonces no es nuestra función componer el portal, ni siquiera es nuestra función decirles cómo tienen que resolver. Nuestra función llega hasta señalarles lo que tienen que mejorar. Entonces ahí tú les dices, de acuerdo al SourceSite, estas son las mejoras que tienes que hacer, vas el listado de mejoras. De acuerdo al Wave, estas son las mejoras, vas el listado de mejoras. De acuerdo al TreeJack, estas son las mejoras, vas el listado de mejoras. De acuerdo al NASA TLX, igual. Y si quieres no vas por herramientas, sino haces un solo resumen, porque algunas de las herramientas pueden repetirse, ¿no? Pueda que el Wave te diga lo mismo que el SourceSite. Entonces puedes hacer un solo resumen de todas las cosas de mejora. Entonces, en definitiva, ustedes terminan el informe con una sección que se llama mejoras, lista de mejoras, en donde van enumerando las cosas que ellos tendrán que arreglar. Entonces, es problema de ellos arreglarlas y descubrir cómo arreglar. Nosotros no entramos a los detalles de cómo solventar, solamente dejamos señalando, identificando las cosas que se tienen que mejorar. Hasta ahí llega nuestra función como evaluadores. No sé si eso responde tu pregunta, Jorge. Sí, Inge, muchas gracias. Qué chévere. Ya, entonces, hasta ahí va el informe, ya el formato específico, el orden específico, coordínelo con las jefas de proyecto. Ellas son las que tienen que darles luces al respecto. Y bueno, hoy día vamos a terminar un poco antes, pero quisiera ahorita abrir un espacio antes de ir a la última parte en donde si quiero que si quiero que cada equipo, una persona de cada equipo, ustedes ya decidirán quién, haga una pequeña, nos haga una pequeña, digamos, resumen de cómo va el avance, hasta dónde han llegado. Pero antes de eso quisiera, como siempre, que abramos un ratito micrófonos, no micrófonos, cámaras, los que puedan. Y vamos a hacer nuestro pequeño break, porque hemos trabajado de largo, ya me emocioné otra vez y no les he dejado descansar ni un ratito. Entonces, si pueden, abran cámaras, los que puedan. Vamos ahora a trabajar un poquito diferente que las otras veces que hemos estado viendo técnicas más técnicas de meditación, técnicas de respiración. Hoy vamos a ver unos ejercicios un poco más activos. En este caso, que tienen que ver con cosas que tú puedes hacer desde tu propio asiento, ¿no? Porque estamos pasando demasiadas horas sentados frente a las compus y entonces es importante un poco darnos tiempo para tratar de no estar tan estáticos, de no estar tan siempre en una sola posición, en un solo lugar, ¿no? Entonces, una de las partes de nuestro cuerpo que más se afectan es la parte que tiene que ver con todo lo que es dolores de hombros y de cuello, toda esta parte de aquí. Entonces, para ello hay algunos movimientos sencillos pero muy eficientes para ayudarte a
a disminuir las molestias de cervicales, las molestias de hombros, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, si te pones recto, recta, sin arrimarte al espaldar, vas a llevar los hombros hacia atrás, hacia abajo, alejándolos de las orejas, entonces como que alas los hombros hacia abajo, ¿sí? Entonces el mentón paralelo al piso y ahí vamos a empezar. Hay que combinar respiración con movimiento. Entonces mirando al frente como estoy yo, inhalas y al exhalar llevas la nariz hacia el hombro izquierdo, por ejemplo. Entonces vas de esta manera, lo más que puedes, como que quieres que la nariz esté encima del hombro. Y haces esta torsión lateral. Te mantienes ahí unos instantes respirando por la nariz y regresas al centro. En el centro inhalas y ahora vas al otro lado. Despacito mientras exhalas y cuando llegas acá te quedas unos instantes ahí. Es importante quedarse unos instantes para sentir, o más bien dicho, para dejar que el movimiento haga efecto en el cuello. Y regresas. Inhalas en el centro y exhalas al costado. Y repites unas cuantas veces, dependiendo de cómo te sientas y cómo te siente en la región del cuello, ¿no? Porque lo que estás haciendo es darle un masaje a los espacios intervertebrales, estás lubricando de hecho esos espacios y cuando hay lubricación hay alivio. Entonces si hubieran ligeras inflamaciones internas o si hubieran algunas contracturas leves, este ejercicio es suficiente como para dar un alivio, ¿no? Claro que si ya tuvieras dolores más severos de cervicales o de hombros, pues ya tendrías que buscar ayuda profesional, ¿no? Con alguien que sepa de terapia física. Pero para molestias menores, este ejercicio debería ser suficiente como para ayudarte a aliviar molestias a nivel de cuello. Entonces ese es el primero. Vamos a parar aquí un instante. Y corrigiendo tus hombros hacia abajo, el mentón paralelo, vas a descansar ahí un rato. Y a observar las sensaciones que sientes en tu cuello después de haber hecho este ejercicio. Les recomiendo que en verdad a lo largo de tu día de trabajo te des al menos un par de veces en la mañana, un par de veces en la tarde y en la noche para parar un rato, cerrar los ojos y hacer ejercicios de respiración, de movimiento como estamos haciendo ahorita, o simplemente hacer silencio, descansar un rato los sentidos, descansar un rato la mente. Como ves, a rato ni siquiera hace falta pararse, ¿no? Es solamente desconectarse un rato de la actividad intelectual, justamente para poder tener la posibilidad de energizarte y regresar con más, digamos, con más ganas al trabajo que estabas haciendo, ¿no? Incluso vas a ser más eficiente si trabajas de esta manera. Entonces, bueno, vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a involucrar hombros. Entonces, trabaja de la siguiente manera. En la inhalación vas a alzar los hombros lo más que puedas hacia las orejas. Entonces vas inhalando, vas alzando hombros lo más que puedas, lo más que puedas. Una vez que llegas arriba, retienes la respiración y mueves la cabeza de un lado al otro, sin respirar porque estás con pulmones llenos. Mueves despacio, lo que avances mientras logres retener. Y cuando ya sientas que tienes que empezar a exhalar, paras con la cabeza al frente y mira, lleva los hombros hacia atrás y hacia abajo, exhalando por la nariz. Y con el aire sueltas todo lo que no necesitas
sacas todas esas tensiones musculares de la región de los hombros, de los músculos de detrás que están por encima de los omóplatos, de los músculos pectorales superiores, etcétera. Entonces vamos a repetir eso 3 veces con intención y sintiendo un poco el efecto, ¿no? Entonces, nuevamente, inhalo, elevo los hombros mientras voy inhalando lo más que pueda. Retengo, muevo la cabeza de un lado al otro, sosteniendo los hombros arriba, sintiendo la tensión. Ahora, dejo la cabeza en la mitad y llevando los hombros hacia atrás y hacia abajo, empiezo a exhalar por la nariz. Lo hago como en cámara lenta y regreso a la posición inicial. Descanso un rato. Inhalando, exhalando por la nariz. Y repito. Inhalo subiendo hombros. Retengo moviendo la cabeza. Exhalo, bajo los hombros hacia atrás. Descanso un rato. Observo cómo se sienten mis hombros, mi cuello, mi mente. Y vamos a la última, con mucha intención. Inhalo, subo hombros. Retengo, muevo la cabeza en cámara lenta de un lado a otro. Exhalo, llevo los hombros hacia atrás y hacia abajo. Cruzo las manos delante de mí. Si eres mujer, pulgar izquierdo va encima del derecho. Si eres hombre, el derecho va encima del izquierdo. Eso es porque eso llama la energía positiva o negativa. Las mujeres llamamos a la energía masculina, los hombres llaman a la energía femenina, para equilibrar ambas energías en cada uno de nosotros. Cierras los ojos, alejas los hombros de las orejas. Cuenta 10 inhalando. Cuenta 10 exhalando. Y repites hasta llegar a 10 respiraciones. Si te distraes y te olvidas de tu cuenta, vuelve a empezar en 1. Si te distraes y te pasas de 10, vuelve a empezar en 1. En cualquier caso, nota si tu mente se anda distrayendo mucho, que es importante que la entrenes. Que entrenes a tu mente para hacer lo que tú necesitas que haga, no lo que ella quiere hacer. Hay que aprender hay que enseñarle más bien a la mente a concentrarse y a ser más eficiente.
Vamos a tomar una gran inhalación, llenando los pulmones completamente. Y vas a ir exhalando despacito por la nariz. Poco a poco, como que desinflaras unos globos. Al terminar de exhalar, vuelves a la respiración normal y puedes desperezarte, moverte un poco, regresar a lo que estábamos, ¿no? Que era estar en nuestra clase de calidad. Siempre es bueno darse unos minutos para recargarse, para enfocarse, para calmarse, para ayudarle a la mente a enfocarse en una sola cosa a la vez, preocuparse y trabajar en una sola cosa a la vez. Cuando tratamos de estar en demasiadas cosas, la mente se dispersa, se vuelve un caos, nos cansamos más y producimos menos. Así es que les voy a pedir unos minutos apenas adicionales antes de cerrar esta clase, que vamos a terminar un poco antes, porque necesito, como les dije al inicio, que cada equipo me ayude con un breve reporte oral de cómo están con su proyecto, ¿no? Porque he recibido un reporte de las jefas y honestamente estoy preocupada, estoy buscando aquí el reporte, porque los resultados que ellos me dan no son halagadores. Quisiera empezar con el equipo Quality Overflow. No sé quién de ustedes, de las personas de Quality, vaya a hablar. Juan López, Ronnie Jaramillo, Patrick Cabezas, Andrés Pantoja o Juan José Morales. Cualquiera de ustedes, por favor, que pueda abrir su micrófono. Yo, Inge, Andrés Pantoja. Hola Andrés, necesito que me cuentes, me dice la jefa de ustedes que apenas están 2 encuestas de usuarios de la parte etnográfica. Cuéntame qué pasó, habíamos quedado en que eran 15, aunque sean de otras edades, y no sé por qué solamente tenemos 2. Cuéntame. Sí, Inge. La verdad es que nos tomamos este tiempo más para estudiar ampliamente lo que viene siendo el TLX para poder hacer esa parte como que en conjunto el cuestionario etnográfico y el cuestionario del TLX para no hacerlo separado. Porque al menos en mi caso se me está dificultando contactarme con las personas mayores de la tercera edad para poder hacer la consulta. Entonces, en eso sí es verdad que estamos un poco atrasados, pero esta semana tenemos ya planificado hasta máximo el viernes completar tanto la parte de los cuestionarios etnográficos como la del TLX para el fin de semana dedicarnos a el resto. Ok, de acuerdo, sí, no es mala estrategia juntar las dos. Sin embargo, también otra estrategia podría ser con la primera encuesta ya tener la expectativa de la persona que va a ayudar, como quien dice engancharle, ¿no? Pero de acuerdo, si ustedes usaron la opción de hacer las dos cosas a la vez, pues está bien, nada más recuerden que el tiempo sigue andando. Gracias, Andrés. Inge, disculpe, otra consulta quería hacerle justo ahorita que estamos hablando con mi grupo. La parte de la herramienta del Wave, nosotros instalamos en el navegador. Entonces, podemos correr la herramienta en 3 partes. Nuestra página web es WhatsApp Web. Entonces, podemos hacerlo en el inicio de WhatsApp, después de que se registra y cuando se abre un chat. Entonces queremos preguntarle en qué parte deberíamos hacerlo, porque los errores, al menos en la parte del chat, van a cambiar según los errores ortográficos de cada chat y esas cosas.
Claro, bueno, está bien hacerla en la parte en que te pide abrir, ¿no? O sea, conectar, esa es una. La otra efectivamente es cuando ya estás adentro y, por ejemplo, estás escribiendo, ¿no? Un chat. Otra puede ser cuando estás haciendo una consulta, o sea, una búsqueda. Entonces puedes abrir la opción de búsqueda y poner ahí lo que vas a buscar. Otra puede ser cuando estás adjuntando un archivo o una imagen o un contacto, porque acuérdate que tienen que ser las mismas tareas en el Wave. Tú tienes que analizar las mismas tareas que le vas a pedir al usuario que haga, que son 10. Entonces, en teoría, yo esperaría ver el análisis de 10 páginas con Wave, las mismas páginas que usó que trabajó el usuario para el NASA. En lo posible, ¿no? Ahora, claro, si las páginas, o sea, si es la misma página, en Wave te saldrán unas pocas menos, ¿no? Pero la idea es cubrir las mismas tareas que vas a cubrir con NASA TLX, cubrirlas el rato que haces el Wave. No sé si eso está claro. Ok, chévere, gracias. Vamos a avanzar con el grupo Apolo, por favor. Alguien de ustedes, Joel Villayasís, Felipe Andrade, Jorge Quilumba, Andrés Ruiz o Jair. ¿Quién de ustedes puede? Yo, Inge, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Andrés, ¿no? Sí, sí. Ustedes tienen 3 encuestas, asimismo la misma pregunta que al otro grupo. Sí, lo que sucede es que hemos estado en la búsqueda de los abuelitos y bueno, en este día ya hemos completado unas 5 encuestas más, ya tenemos 9, nos faltaría solo 6 personas más, 6 usuarios y entonces en el transcurso de esta semana ya tendríamos, bueno, esperemos que hasta el miércoles ya tendríamos los 15 usuarios para posteriormente hacer las demás actividades que serían que las personas naveguen y ver los resultados que tengamos. Ujú. Sí, porque la parte de usar herramientas es como más bajo control, ¿no? Porque es entre ustedes. Pero traten de no descuidarse lo que es con usuarios, que es en general lo que toma más tiempo. Ok, Andrés, gracias. Muchas Vamos gracias. con X-Force 2. eh, Renato Urbano, Carlos Chicaiza, Edison Sanango, Nicolás Arias o Rafael. Sí, Inge, yo, Rafael Linaza, le Hola, voy a Rafa. comentar. 5 encuestas tengo reportadas de ustedes, cuéntame. Sí, Inge, bueno, en verdad nosotros estamos también pensando ese tema de que los compañeros me comentan que en general solo hemos podido contactar a 6 personas para realizar la encuesta, porque bueno, con la situación en la que estamos ahorita, sí es difícil tratar de llegar a la familia. Entonces, ahorita solo contamos con 6 personas, no sé si nos daría su aprobación, tal vez. Deberíamos tratar de llegar al menos a 10. Veamos cómo nos va hasta el fin de semana y cerremos con las que logremos hasta el fin de semana. Pero 6 es muy poco porque no es estadísticamente representativo. Entonces pediría que hagan un esfuercito, como son 5 ustedes, de al menos 2 por 2, en promedio 2 personas por cada uno de ustedes y tratar de llegar a 10. Si no fuera posible, hablamos el fin de semana, ¿te parece? Ya, Inge, listo. Y bueno, con respecto a las actividades, bueno, ya hemos definido las actividades, las 7 actividades que íbamos a realizar en nuestra plataforma. Claro que, bueno, yo me he olvidado de comentarle a la jefa de grupo, cierto, en ese aspecto he fallado yo. Y también teníamos planeado ya realizar la encuesta de NASA TLX en esta semana y también realizar el análisis de la página con las herramientas que usted nos ha señalado también esta semana. Sí, en teoría si ustedes no se descuidan y siguen su cronograma, estamos a tiempo, ¿no? Justamente por eso quería hoy hablar, porque no se trata de esperar a que falte 2 días y ya sea casi bien difícil igualarse, sino más bien ahorita que falta 3 semanas, que tenemos tiempo para organizarnos, para resolver los problemas de buscar usuarios. En tanto en cuanto no se descuiden y sigan consistentemente avanzando, no creo que tengamos ningún inconveniente. Recuerden que el proyecto tiene 3.5 puntos para el bimestre, ¿no? Entonces es importante que traten de sacar la nota más alta posible. Siempre es más fácil sacar una buena nota en proyecto que en examen en general. Así es que traten de no descuidarse, no solo X-Force, sino en general, ¿no? Gracias. Vamos a seguir avanzando. Los Wasowski, por favor. Nicolás, Sinchilema, Juan Humatambo, Gabriela Ramos, Michael Lucero y Henry Núñez. ¿Quién de Wasowski va a reportar? Buenas tardes, profe. Son los Wasowski.
Hola Nicolás, ¿cómo estás? Ustedes igual tienen apenas 5 encuestas. ¿Qué me cuentas? Sí, profe, hemos estado contactando a personas, familiares o amigos y sí se nos ha hecho difícil por la situación. Igual tenemos un compañero que es de provincia y para él conseguir personas no tiene a quien, no tiene familiares aquí en Quito que sean de la tercera edad, entonces se le complica bastante a él. Entonces por eso sí nos vimos en la necesidad de reducir, no los 15, sino tomar solo 10 personas para realizar todas las encuestas. Y ahí hemos estado buscando más personas. Sí, igual pónganse en máximo de tope hasta el fin de semana para reunir los 10 y ya ver si se corre etnográfico y NAS, que es la parte con usuarios, ¿no? Entonces sí, hay que hacer un esfuerzo, no es necesario que los usuarios sean de Quito, podrían ser de provincia también. Si hay que llamarles por teléfono, pues puede ser eso una posibilidad, ¿no? Pero traten en serio de subir a 10 como mínimo para poder tener suficiente información para que sea significativo las respuestas. Sí, profe, 10 es el número que nos planteamos en un principio. A nosotros igual nos tocó el portal del SDI y ahí las actividades que pueden hacer los usuarios normalmente sin necesidad de crearse una cuenta del SDI son ver los comprobantes electrónicos recibidos. Entonces ahí también queríamos saber si solo les hacemos que los usuarios hagan la parte de ver los comprobantes electrónicos recibidos y nada más. Bueno, también pueden ser varias consultas, ¿no? Porque ahí en el portal te permite acceder a distintos tipos de consulta de información. Por ejemplo, ¿cómo puedo, yo qué sé, solicitar devolución de 10% o sea, del IVA que les devuelven a las personas de la tercera edad? También sí sería importante que si algunos de esos usuarios tienen usuario, es decir, tienen RUC, usar la pantalla de login. Entonces, si bien es cierto, no necesariamente todos los 10 no pueden loguearse, seguro que algunos sí tienen acceso al SRI, ¿no? Porque todos los que facturamos tenemos usuario y password válido y muchas de personas de la tercera edad lo tienen para poder cobrar devolución de IVA. Entonces, no se queden solamente con esa consulta general, sino traten de ver cuáles de los usuarios tienen acceso a SRI, entrar también a esas opciones. Y si no, igual los usuarios que tenemos, no hay ninguno de la tercera edad, la mayoría está entre los 55 y 64 años. No tenemos nadie que tenga más de 65. Chuta, bueno, ni modo, pero de todas maneras implica eso que con mayor razón muchos de ellos van a tener cuenta en SRI. Entonces, pregúnteles quiénes tienen RUC, quiénes tienen acceso y con ellos hagan la entrada a las opciones internas del SRI, por ejemplo, para pagar impuesto a la renta, para pagar el IVA, para matrículas de carros. Hay un montoncísimo de opciones dentro, ¿no? Para consultar los impuestos que has pagado, lo que estás en mora, multas de vehículos, cobro de matrículas de autos. Hay un montón de opciones adentro que las personas que tienen cuenta pueden hacer. Entonces, conversen eso con los usuarios y decidan las tareas que van a revisar. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ok. Vamos ya cerrando, nos faltan solo 2 grupos. Astar, por favor. Carlos Rodas, Carlos, tú vas a hablar, ok. Sí. Primero, ¿cómo mismo es el nombre del grupo? Es todos los nuestros nombres, la primera letra de nuestros nombres. La es primera. por eso. Ya. Ok, listo. Ajá. Ya te cacho. Listo. O de nuestros apellidos, creo que era, perdón. Apellidos, ha de ser. Ya. Ajá, yo soy la R. Y ustedes tienen 7 encuestas. ¿Cómo les va? O al menos eso es lo que la dice. Sí, ahorita ya tenemos 7 subidas y tenemos 5 más que están en proceso. Les queremos, o sea, hasta hoy en la tarde ya van a estar subidas todas. Entonces vamos a tener 12. Ya, buenas. Sí, 12 ya con 12 ya podemos salir. Como digo, más de 10 ya es manejable. Listo, entonces no se descuiden en tener también ya el listado de tareas para que esos 12 usuarios ya empiecen a trabajar las tareas y llenar NAS. Eso sí. Ya. Listo, gracias.
Y finalmente Microteam, a Microteam le he dejado para el último, les quiero felicitar, tienen ya 16 encuestas, incluso pasaron el número mínimo, así es que vamos súper bien. De todas maneras, si quisiera que alguien del equipo me cuente cómo está el plan de acción para esta semana. Sí, yo le puedo comentar de que hasta mañana ya vamos a tener los datos procesados del NASA TeleX y de ahí para comenzar a utilizar las herramientas y evaluar la página como tal, con Wave, con SourceSide y todas las herramientas. Eso es según el cronograma que habíamos planteado. Chévere. Cuéntame cómo se repartieron para lograr, a ver si les damos ideas a los otros grupos, para lograr las 16 personas. Bueno, cada uno fue responsable de conseguir 3 personas. Entonces, como usted también nos dio esa posibilidad de que no sea exactamente 65 años, entonces tratamos de buscar familiares, pero en 55 años. Y ahí se nos facilitó bastante, al menos a mi grupo, porque ahí sí teníamos personas que nos podían colaborar. Claro, y bueno, yo creo que en general para todos los equipos podemos bajarle edad dado las circunstancias y las dificultades, creo que hasta 50 años. Entonces de 50 para arriba ya podemos trabajar porque las cuestiones como presbicia y motricidad se empiezan a manifestar desde los 50, 55. Entonces sí podemos bajarle lo mínimo hasta 50 años si es que eso les sirve a algunos de los equipos para encontrar más personas. Y eso, gracias Leslie. Entonces, bueno, vamos avanzando, no se olviden de estar en contacto con las jefas, de irle contando los avances, porque si no ellas también se preocupan y a su vez me cuentan a mí que no han oído de ustedes. Entonces siempre es importantísimo la comunicación. Recuerden que estamos haciendo esto a doble vía porque estamos tratando de simular un ambiente real de trabajo de un proyecto, ¿no? En el cual yo, en mi papel de cliente, lo que hice fue dar mis requerimientos, poner los recursos a disposición y esperar a que llegue el tiempo en que en este caso el equipo, o sea, ustedes me entreguen los resultados, ¿no? Entonces, por lo tanto, el equipo se autoorganiza, pero lo va coordinando y va reportando a la contraparte, que en este caso es la jefa de proyecto. Así es que estamos trabajando en un esquema en donde sí hay roles definidos y donde ya es responsabilidad de cada equipo pues reportar si es que hubiera dificultades o necesidad de hacer cambios. Como digo, siempre el primer nivel de reporte es su jefa y si no logran contactarse con ellas o no logran llegar a acuerdos con ellas, pues también siempre me pueden contactar a mí. Eso chicos, de mi parte nada más, vamos a cerrar por hoy, no sé si alguno de ustedes tiene alguna cosa adicional que quieran decir o comentar. Espero un ratito si es que alguien quiere alzar la mano y si no, pues hasta ahí llegamos por esta semana. Como ven, he estado rebajando el trabajo individual porque de verdad que es importante que en estas 3 semanas nos dediquemos al proyecto. Entonces sí vamos a seguir haciendo un trabajo individual, pero con un tiempo menor para que ustedes puedan tener más tiempo para trabajar en el proyecto en equipo. Y con eso pues cerramos por hoy. Qué gusto haberles, oído aunque sea, porque no les he visto, pero por lo menos saber que están ahí, saber que están bien. Y estamos en contacto vía chat. Que estén bien, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, Inge. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Buena tarde. Una buena tarde. Pase bien, Doc. Chao. Cuídese. Igual, pasen bien todos. Hasta luego, Inge. Chao, que estés bien, Felipe. Chao, Nicolás, que estés bien.